Haga para esta charla en la Casa Universitaria del Libro, que ahora dirige Guadalupe Alonso, y que tengo como mi gran colaboradora Eloísa Chávez, y todos los jueves hacemos estas aventuras literarias, aventuras de entrevistas. Se va a pasar a partir del mes que viene, los miércoles, pero bueno, estos son los últimos jueves. Una de las cosas, Guillermo, que primero quería decirte es que preparando esta entrevista, la otra vez escuché a Eduardo Yáñez hablar maravillas de ti, diciendo no solamente que eras el gran escritor que sabemos todos que eres, sino que eras un gran amigo, ¿no? Entonces yo empecé a pensar que esta esta profesión tan tremenda de ser director de cine, de ser escritor, y que tiene muchísimos tonos oscuros, porque hay que decirlo también, también tienen, son fruto de estas amistades que son entrañables, ¿no? Entonces me gustaría empezar por ahí esta charla. Mira, yo creo que la amistad es una forma, una variante del amor, ¿no? Uh -huh. Sin que esto tenga ninguna connotación de tipo sexual o romántico, simplemente una manifestación de cómo te abres tú mismo frente a otras personas. Y bueno, yo me aprecio de tener buenos amigos, Uh pocos, -huh. pero muy buenos amigos. No soy el típico amiguero que tiene amigos en todos lados, al contrario, tengo un grupo muy selecto entre los que, por supuesto, se encuentra Eduardo Yáñez, a quien quiero mucho. Y que, por cierto, hace muchos años yo tenía como 24 años, yo quería dirigir una película con Eduardo Yáñez y Gabriela Roel. No se me hizo en aquel entonces, a ver si algún día se me hace Uh -huh. trabajar con ellos. Una de las cosas que estuve pensando precisamente porque vi toda la entrevista con él es qué rostro interesante que tiene ahora que ha madurado muchísimo, bueno, que la edad como a todos nos ha pegado, qué rostro interesante tiene y qué rostro interesante para el cine tiene Yáñez, ¿no? No, y aparte parece mi hijo. Tenemos la Sí. misma edad y parece un chamaquito de 30 años el malvado. No sé cómo le hace, pero se ve muy joven. Y la verdad, estoy muy contento de tener un amigo como Eduardo, con el que parte me la paso discutiendo de fútbol americano. Ah, sí, exactamente. Esta es otra de las cosas de las que hablo. Precisamente el tema de la amistad y el tema también de la escuela primaria, que a mí me hizo llevar muchísimo tu libro, tiene que ver con esta, también esta inserción en tu barrio que aparentemente, y yo creo que lo es como un gran refugio, me parece, ¿no? Pareciera ser que hay un montón de obstáculos y un montón de situaciones adversas para vivir, pero al mismo tiempo funciona como un gran refugio. Y yo también creo que como somos más o menos de la misma edad, me parece que el barrio, que la escuela primaria, que esa cosa que llamábamos bullying, pero que no llamábamos bullying en los tiempos que nosotros crecimos, nos ha hecho este tipo de ser humano que somos ahora, digamos, ¿no? Entonces me parece a mí que retrotraer las circunstancias por medio de las cuales nos educamos, tiene que ver también con un sistema de lealtad, digamos, ¿no? Soy leal a eso que he vivido, que ha sido adverso muchas veces, pero que al mismo tiempo me ha formado. Es un poco eso, Retorno 201. Sí, mira, tuve la fortuna enorme de haber crecido en la Unidad Modelo, que es un barrio, la verdad, tranquilo, un barrio donde se vive bien. Cuando me dicen que si el barrio es problemático, dije a lo mejor el que era problemático era yo. No, tenía su lado duro el barrio también, pero también tiene un lado muy amable en la Unidad Modelo donde crecí. Y la verdad me llenó de historias ese barrio. Uh -huh. Historias que la verdad me tienen alimentando el depósito. Tú sabes que se dice que
porque los escritores solo tenemos un galón de tinta, pero por Mm. suerte ahí sigue metiendo gasolina el barrio, lo que vive en el barrio, por lo cual siempre le estaré profundamente agradecido al barrio y la gente con la cual crecí en ese barrio. En una charla con Vieites de Sambor decías que cuando te pasaba algo, de, ya tengo algo para contar, digamos, ¿no? En ese sentido me parece que eres escritor desde que naciste prácticamente. Mira, es que yo vivía en este barrio en el que la mayor parte de mis compañeros iban a escuela pública, yo en escuela privada, que no me gustaba nada, mi primaria fue una pesadilla para mí la escuela en la que estuve, pero me pasaban cosas que a mis compañeros nunca les iba a pasar, nunca. Entonces estaba hablando de 8, 9, 10 años, no te creas que ya Claro. adolescente, niño, me pasaron cosas muy fuertes que luego que lejos de traumarme, me decía, tengo algo que contar. Algo que ninguno de mis compañeros va, va, va a pasarle, o por lo menos no creo que le vaya a pasar por el tipo de colonias o accionamientos donde ellos viven. Ujú. Ese tener algo para contar, ese tener algo que contar, tiene que ver con tu carrera y tiene que ver además con esta motivación permanente de estar vivo todo el tiempo. Es un poco eso, digamos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay cosas que te hacen sentir que puedes, que si las superas te das cierta sensación de seguridad. Y eso es lo que a mí me ayudó, lo que me ayudó el barrio. Algunos episodios fueron violentos, extremadamente violentos, sobre todo para un niño de 8 o 9 años. Vivir esa violencia era poco común y poco entendible. La mayor parte de las veces era gratuita, completamente gratuita. No había razón para que te violentaran, pero te ayuda a tener calle, a sobrevivir, a leer códigos, a entender qué es lo que está sucediendo con tu entorno. Tú mides 1,88 m, en ese 8 años eras bastante alto también. ¿Cómo eran esos episodios de violencia gratuita que tú llamas? Mira, yo tenía una vez 10 años de edad, estábamos jugando fútbol en la calle, no, estábamos jugando béisbol. Ujú. Yo tenía un palo bastante grueso con el que estábamos dando de bat. Y por alguna razón, un tipo como de 23, 24 años me dio una bofetada. Nunca entendí por qué me dio la bofetada. Pues yo levanté el palo para decirle qué se trae. Me lo quitó y me agarró a palazos. El último palazo me lo dio en el cuello. Caí y no podía mover el cuello para abajo. Yo estaba asustado, no podía mover las manos. Obviamente estaba hinchado la médula espinal, se hinchó, me pudo haber dejado parapléjico. Una golpiza que nunca, de verdad, nunca supe qué es lo que pasó. Ujú. Mi hermano Jorge me dijo recientemente, es que me dijiste, córrele pendejo. Y estaba su hermana y le molestó mucho que yo dijera pendejo a mi hermano, que no debía decir palabras, pero, o sea, un tipo de veintitantos a uno de 10 a palazos, me parece, a la fecha me sigue pareciendo un exceso. De todas maneras, esa violencia te ha construido como un narrador bastante duro, digamos. No estamos hablando de un narrador que va a contar las flores y las rositas y el amor entre dos personas, digamos, ¿no? El primer cuento, sobre todo, es un cuento tremendo de Retorno 201 y a mí me hace pensar, por otro lado, ¿por qué tengo que pensar que es el primer cuento o son los primeros cuentos de Arriaga? Finalmente es un libro muy, muy sustancial, digamos, ¿no? No sé el tema del tiempo, digamos. Mira, es un libro que escribí alrededor entre los 23 y los 28 años. El 80% de los cuentos los compré, Ujú. los escribí entre ese lapso de edad. Escribí otros dos libros que no, que no, uno lo tenía perdido, lo acabo de recuperar, otro no sé dónde está, y otro más, son cuentos muy chiquititos, se llama Brevarios, chiquititos. Y tenía muy fresco el barrio, todavía, de hecho, todavía no terminaba de salir del barrio, me la pasaba ahí. Había historias que me parecieron
interesantes de contar. Alguien me preguntó si eran verídicos. Dije, no, este, no son ficción basados en algunas cuestiones. Si algo me preocupa es que me he encontrado gente de mi edad de la unidad modelo y me dice, pero no estabas hablando de esto y esto y esto. No, 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 espérate. No, es de ficción. No sé si has visto esa película argentina que se llama El Ciudadano Ilustre. Sí, exacto, con El- Oscar Martínez. Sí, que está contando de sus cuentos y dice, estás hablando de tal tipo, estás hablando de los hermanos tales. Entonces eso, espero que no, Es espero que tremenda no me esa pase con película. Retorno 201. Sí, es cierto. Ahora, por otro lado, también me resulta sumamente importante lo que es la calle, esta calle que es, tú hablas de una calle casi interminable, una calle rectilínea, este, es esa ubicación, digamos, que es casi la literatura, digamos, ¿no? La literatura es precisamente un nombre, un pueblo, un lugar, digamos, ¿no? Los grandes escritores han construido, han hablado de un lugar. Sí, mira, yo siempre quise hablar de la unidad modelo. Ujú. Ya hay ejemplos de escritores que hablan de su comarca. Ujú. Macondo, García Márquez, Yognapatagua, de De Faulkner, Fowler, el inventado Comala de Juan de Rulfo, Rus. Ujú. ¿no? Los cuentos de Rulfo hablan de lo que él conoció. Ujú. García Márquez habla de lo que él conoció. Faulkner hablaba de Oxford, Mississippi, ¿no? Ellos les pusieron nombres ficticios a sus comarcas, yo le puse el nombre tal cual es al lugar donde crecí. No quería soslayar la importancia que tuvo el barrio en mi vida y por lo tanto en mi carrera. Ujú. Tú hablas mucho de Faulkner y a mí siempre se me ocurre, es una cosa personal, siempre se me ocurre comparar a Faulkner con Hemingway. Y creo yo, muy humildemente, que Faulkner es eterno, digamos. No sé en el caso de Ernest, pero sí esas grandes historias siguen siendo absolutamente clásicas como fue Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te proporcionó a ti Faulkner y cómo escribiste sabiendo que existe Faulkner? Mira, Faulkner me devolvió la confianza en lo que estaba haciendo. Desde que empecé a escribir tenía estos cuentos que no eran lineales. Y cuando lees a Faulkner te das cuenta que cada estructura novelística es diferente una de la otra y que adapta la estructura a lo que quiere contar en la historia. No tiene una estructura predeterminada, sino como si dentro de las historias palpita una forma de ser narrada que tú tienes que descubrir. Y eso es lo que me trajo a mí Faulkner, es la seguridad de que las historias que estaba contando estaban en el lugar correcto. Uh -huh. Salvar el Fuego, que es la novela con la que ganaste el Alfaguara, sigue diseminándose y la otra vez me emocionó mucho. Yo siempre escucho radio argentina, es una costumbre que tengo, escucho radio de ella. Y había una periodista que decía, acabo de leer esta novela, se llama Guillermo Arriaga y no se puede creer. Yo me sentí tan conmovida porque digo, hay una perspectiva que tiene que ver con Latinoamérica y me parece que tú la estás evidenciando. No sé si la estás deseando, es una cosa que te quiero preguntar. ¿Deseas una visión de continente? Mira, primero quiero agradecerle a Romina, me estoy seguro que te refieres a Romina, Sí, ¿no? sí, a Romina. Romina, la verdad, ha sido Es un amor, una pero argentina. me dio tanta, me conmovió tanto. Estoy muy agradecido. No, mira, Mónica, yo lo único que quiero hacer es contar una historia. Uh No -huh. tengo ninguna agenda ni política, ni social, ni filosófica, ni de ningún otro tipo. Yo no quiero dar ningún mensaje, yo solo quiero contar una historia y contarla lo mejor posible. Creo que sería muy pretencioso decir que yo quisiera hacer una novela del continente o una novela
no se puede. Ujú, No hay voluntad en el arte, ¿sabes? Yo no puedo decir voy a escribir una obra maestra, ujú, imposible. Voy a escribir una obra que una todo el continente, o sea, no hay manera de hacerlo. La ujú. verdad, creo que lo mejor que puede hacer un creador es ser humilde con la obra, esperar que la obra salga más o menos como tú la visualizaste, no ser demasiado duro contigo mismo, porque si no te castras, y esperar que el libro encuentre su propio camino. ¿Cómo describes entonces tu propia voz? Pues la de un contador de historias Ujú. que hace su mejor esfuerzo porque queden bien contadas. Ahora, un contador de historias que tiene que ver con México, que es absolutamente mexicano, que todas tus historias, más allá de la unidad modelo y más allá de esta colonia que tanto quieres, nos va definiendo y nos va formando al mismo tiempo como mexicanos, ¿no? Mira, eh, yo soy de los que están orgullosos de ser mexicano. Ujú, Yo no me fui de mi país como algunos de mis compañeros, escritores que se van a Barcelona o cineastas que se van a Los Ángeles. Yo me quedé aquí a tratar de que este país fuera mejor. Me quedé aquí a que mis hijos crecieran como mexicanos. Y lo primero que hicimos cuando eran chiquitos, mi mujer y yo, Maru y yo, fue llevarlos por todo el país. En carretera venimos casualmente aquí donde estoy ahora, a la frontera de México con Texas en Coahuila, ujú. y, y los llevamos a Michoacán, a Oaxaca, a Mérida, a San Luis Potosí, al centro, porque creo que México es un país lleno de historias y es un país que vale la pena contar y es un país por el que vale luchar, Ujú. ¿no? Y más ahora en estos momentos tan convulsos, creo que es importante seguir en este país y aguantar y tratar de hacerlo mejor. Ujú. ¿Cómo definirías México en estos momentos? Yo creo que todo país tiene un punto de quiebre. Nos estamos acercando a un punto de quiebre. O ya tenemos un rato en el punto de quiebre. No creo que la política se ha visto rebasada por las contradicciones inherentes a las desigualdades sociales y económicas. Creo que estamos completamente rebasados. Creo que hay una guerra civil escondida de crimen organizado y es palpable y es muy dura. Pero Alemania tuvo un punto de quiebre brutal. Sí, Se lo decía yo a los alemanes, ¿no? Que claro. criticaban de la brutalidad de ese país, les dije, oigan, ustedes mataron como 30 millones de personas. Mm. Estados Unidos estuvo a nada de tener un punto de quiebre serio, serio, muy serio. Ya viste, Ucrania, ahorita, Mm. Argentina tiene su punto de quiebre. Eh, todos los países tienen un punto de quiebre y este es el punto de quiebre de México y espero que pronto nos recuperemos y creamos un mejor país. Claro, yo vengo ahora de la Ciudad de México, que pronto vendrá la primavera y estuve ahí tomando algo en Reforma y es una maravilla, la verdad. Vengo, bueno, todo el tiempo contando lo que es la Ciudad de México, hace 20 años que vivo acá, es una maravilla. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué pasa en el México? Es cierto que hay pueblos que están gobernados por los narcotraficantes. Tú que recorres el país, ¿qué significa ese punto de quiebre? No, no, definitivamente. Definitivamente hay zonas del país que están bajo el control del crimen organizado eh, o incluso del descontrol del crimen organizado porque son plazas que se están peleando distintos cárteles. Entonces, sí hay una zona del país, o zonas del país que están obviamente copadas por el crimen organizado. No quiero hacer con esto ninguna crítica a los gobiernos actuales, esto viene de hace muchos años, esto no se cultiva en un gobierno, esto se cultiva durante años. Y aquí hay lo que se llama un México bronco, hay un México bronco que está ahí,
de manera permanente y cuál es el México bronco, que no se han resuelto todas estas contradicciones económicas, la falta de oportunidades, obviamente golpean el concepto que tenemos de igualdad y de justicia. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Con qué creatividad o qué cosas te estás ocupando ahora? Además de cazar, porque veo que Estoy casando. estás cazando, sí. Mira, Mónica, no hay pretexto para no trabajar como escritor. Mm, Yo no creo que un cajero de banco diga, no me inspiré para ir a trabajar. Le diré al jefe que no, hoy no podré contar billetes. Uno tiene que cumplir con un trabajo. Este es mi trabajo y aun cuando estoy aquí todos los días escribo por lo menos 2 páginas ujú, de la nueva novela que estoy haciendo. ujú, Por lo menos 2 páginas y no procuro no fragilizar mi trabajo, no justificar bajo ningún pretexto el no escribir. Es mi ujú, obligación escribir. ujú. Ahora, esa obligación de escribir, ¿cómo se expresa, digamos? ¿Escribes guiones, escribes novelas, escribes cuentos? A mí, por ejemplo, una de las cosas que me pasó con Retorno 201 es cuánto manejabas en ese tiempo el tema del cuento, digamos, porque el tema del cuento es muy difícil, digamos, ¿no? Y sin embargo, cuando tú ves que el escritor lo domina, es un gozo terrible. ¿Dónde aprendiste a escribir cuentos? ¿Cómo fue que escribiste? Porque una cosa es saber la anécdota, otra cosa es saber escribirlo, ¿no? Mira, te agradezco, Mónica, porque pues uno escribe a ciegas. La verdad, tú no sabes si lo que estás escribiendo es bueno o es malo. Yo mandaba mis cuentos a premios y nunca pasaba nada. Ujú, Luego me enteré que no pasaba porque había ahí cuestiones ujú, que, que, que no iba a ser apoyado porque pues, era un completo desconocido, un tipo de 25 años que mandaba sus cuentos a ver si pegaban, pero uno escribe a oscuras. Tú no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal, si se va a publicar o no, pero a mí no me importaba. De hecho, me sigue importando poco. Hace rato dije que es mi obligación escribir. No, no es mi obligación, es mi adicción escribir. ujú, Yo lo único que estoy esperando es el momento de volver a sentarme frente a mi computadora y ver qué es lo que va a pasar. ujú. Y, y bueno, los escribí con el deseo de que algo pasara con ellos, pero no con ese fin. O sea, eso era lo que me gustaría que sucediera, pero a mí lo que me gustaba más era estar escribiendo. Y aunque no se hubieran publicado, yo seguiría escribiendo ahorita todos los días. Por Usted me- suerte, estos cuentos que escribí hace prácticamente 40 años se están reeditando y se han traducido a otros idiomas, se ha traducido al rumano, al serbio, al francés. Entonces, me alegra mucho que mis cuentos sigan todavía vigentes aquí y en otros países. Yo me acuerdo hace 20 años que te decía que vivo acá y cuando empecé a trabajar en Playboy, mi editor en ese momento había sido compañero tuyo y tú en ese momento eras como el gran cineasta, digamos, ¿no? Todos hablábamos de ti, el tema del cine, qué sé yo. Y entonces él me lo dijo y nunca me voy a olvidar. Él es un gran escritor. él, es, él es un gran escritor más allá de todo. Y eso me parece a mí que ahora todos lo sabemos, digamos. ¿Tú cómo te sientes con respecto a eso, a ser el escritor que eres? Mira, yo agradezco mucho lo que piensan los demás y te agradezco, no sé quién fue aquel editor tuyo en Play. Manuel Martínez fue.
Manuel, que fue mi alumno, más bien. Ah, Yo tu creo que por eso alumno. lo dijo. Yo creo que por eso lo dijo Manuel. No, no, Y lo decía muy convencido, muy Manuel convencido. por sí mismo es un gran escritor, déjame decir. Sí, también Uno de lo mis es. alumnos más talentosos que he tenido jamás, Manuel Martínez, pero Ujú, sin duda. Y, y bueno, te agradece que piensen eso, pero no te lo puedes creer, ¿sabes? ujú, En el momento que te crees que eres un gran escritor, ya valiste más. ujú. En el momento que sientes que ya tienes todo el dominio de tu arte, ya valiste madres. Margarita Durá decía algo que es muy cierto: nada te prepara para la próxima obra, nada, ni Claro. siquiera tus obras previas. Ganar un premio Nobel no te garantiza que el libro que vas a escribir va a ser bueno. Muchas veces, cuando se supone que ya tiene toda la madurez el escritor, después de ganar un premio Nobel, escribe los peores libros de su vida. Entonces, lo que hay que hacer es no creerse en ningún momento que uno es un gran escritor. Así te ganes el Nobel, así todo el mundo diga que eres un gran escritor, en tu interior no puedes creer que lo eres, porque si no ya perdiste. Frente a la obra no queda más que ser humilde y hacer el mejor esfuerzo porque quede bien, pero no puedes creerte que ya lo que escribo yo es muy bueno porque tengo un premio Nobel. Una de las cosas que siempre me pasa cuando hay un escritor mexicano enfrente, que me encantaría a mí que todos los mexicanos lo leyeran y que todos los mexicanos debatieran sobre ese libro. ¿Qué te pasa a ti con México? ¿Qué te pasa con estos pocos lectores que dicen que hay en México? Aunque a mí lo dudo bastante, digamos, porque recorro bastante también México y siento que leen bastante, mucho más de lo que está en las estadísticas, ¿no? Mira, quizás no sea un país donde se lea mucho, pero los que leen son lectores muy críticos, no son lectores fáciles. Y creo que también es tarea de los escritores conquistar a los lectores. Yo siempre he pensado que que un lector se consigue uno por uno. Hay que ir, hay que hacer la promoción, hay que ir a los clubes de lectura, hay que estar en contacto, hay que ir a las firmas de libros, porque nunca sabes quién se va a acercar por primera vez a tu libro. Nunca sabes por dónde vas a estar la libre. Entonces, hay que hacer este trabajo, a veces es cansado y te distrae de tu misma escritura, pero los lectores se tienen que ganar uno por uno. Y puedo decirte, Mónica, que por lo menos Salvar el Fuego ha vendido, estuvo un año en primer lugar en ventas en México. Otra vez está volviendo a los primeros lugares de ventas. Ahí sigue el libro, después de 2 años de publicado el libro, sigue, sigue. Porque, digo, es este trabajo de ir, de picar piedra todos los días y no confiarte en que la editorial va a hacer el trabajo o otros van a hacer el trabajo, porque tú tienes que hacerlo. Y así puedes ir ganando lectores. El otro día, por ejemplo, en un restaurante, este, le dije a la persona que me atendió que si leía. Me dijo, pues no, si quieres, lee este libro, a ver qué te parece. Dice, nada más porque tú lo escribiste lo voy a leer, ¿no? Y así pues vas y tratas de decirle a la gente, pues, me dijo, sí lo voy a leer, fíjate que sí lo voy a leer, ¿no? Y Qué maravilla. quiero contarte una anécdota muy bonita. Yo escribí un libro que se llama Un dulce olor a muerte. Está basado en un ejido, ahí sí le cambié el nombre porque el nombre real no me gusta nada, ¿no? El nombre real es Gustavo Díaz Ordaz, entonces le puse lo más grande porque no me gustaba el nombre de Díaz Ordaz. Y ahí viven, de personajes puse a mis amigos, la familia Estrada, Melquiades, Lucio, Pedro Estrada y sus esposas y demás, pero ellos son analfabetas. Pero aún así les regalé el libro, y dije, bueno, ellos lo inspiraron, que lo lean. Un año después me encuentro el libro deshojado, lleno de dedos y de tierra, y dije, ¿qué pasó con el libro? Me dijo, Lucio, no sabemos leer, pero mi hija Liz, que va en sexto de primaria, sí. Entonces, terminando la jornada, se juntaban los ejidatarios, de ahí eran unos 120, y ella les leía en voz alta la novela. Y como eran personajes, se morían de la risa y cuando terminaba decían, otra vez vuelvo a leer. Se los volví a leer, luego se enteraron otros ejidos que tampoco sabían leer y ahí poco a poco fueron
fueron leyendo la novela. Y bueno, creo que es de las mejores experiencias que me ha pasado como escritor, esa experiencia de ser leído en voz alta en los ejidos tamaulipecos. Qué maravilla. Ahora que estás así en el monte pensando solo, ¿crees que la novela va a tener una película? No sé, la verdad, lo ignoro. Ujú. Si hay alguien que se acerca con mucho dinero, pues diré, puede ser. Pero no, yo la verdad he preferido no mantener una relación incestuosa y permitir que sean otros los que decidan qué hacer con el libro. Ujú. ¿Qué pasó con Trilogía, que es un cuento que está en Retorno a 201, que me encantó la historia? Y me Fíjate encantó el que cuento. Me encantó el cuento, por supuesto, también. eh, mis hijos van a filmar, Mariana y Santiago son directores de cine, trabajan juntos, son codirectores. Y yo recuperé los derechos de una obra que escribí, que es la primera parte de la trilogía verdadera de Amores, Perros y Dramas, que se llama Cielo Abierto, que era una trilogía de accidentes, esa era la primera parte. Pero vendí los derechos por muchos años, los recuperé, le dije a mis hijos, diríjanla, pero quiero encontrar el manuscrito a máquina. Y hay una covacha ahí en mi casa donde están todas las cajas, que son muchas cajas con todos mis borradores. Y al meterse a buscar el original de A Cielo Abierto, se encontró con este libro que yo creía perdido, que se llama Por la Noche, que son libros de cuentos. Y ahí venía trilogía. Pues yo ni me acordaba de ese libro, pero ni por aquí me acordaba. De ese libro yo sabía que había escrito algunos cuentos, no me acordaba cuáles eran. Yo iba a publicar ese libro porque son cuentos con temas muy disímiles y creo que un libro de cuentos tiene que tener una, una estructura, un tema. Retorno 101 es el lugar el que lo afianza, pero tenía cuentos urbanos, cuentos de fantasía, cuentos rurales, era un desmadre. Pero trilogía sí iba con Retorno 101. Entonces, en esta nueva edición, la edición que Alfaguara me hizo el favor de publicar, eh, Mayra González, mi editora, me dijo, tenemos que darle un plus a los lectores, escríbete algo nuevo. Y dije, no, voy a sacar ese cuento que ya está y voy a escribir algo nuevo. Pues escribí un cuento hace 6 meses que se llama Tarde y recuperé este cuento que se llama Trilogía. Y quienes hayan leído Salvar el Fuego podrán saber que desde los 24 o 25 años ya tenía esta obsesión de contar desde diferentes voces. ¿Cómo es la relación con tus hijos, teniendo en cuenta que los dos son directores de cine, que son colegas? Pues mira, afortunadamente son mucho más talentosos que yo, son de un rigor impresionante. Eso sí te lo puedo decir, crecieron con dos cosas que a mí me parece que son fundamentales. Una con rigor, trabajan durísimo, y segunda con un sentido de humanidad. ¿A qué me refiero con un sentido de humanidad? Yo, por ejemplo, cuando dirijo una película, pido fotos de todo el equipo de trabajo, choferes, todos, con su nombre. Cuando dirigí Burning Plain, Fuego, yo me despertaba 2 horas antes a memorizar todos los nombres. Y cada día yo llegaba a saludar a uno por su nombre y me despedía de todos, de choferes, cocineros, todos, contadores, los que fueran yo me iba a despedir. Entonces, y eso creo que mis hijos afortunadamente también lo hacen y tienen un respeto por quienes trabajan a su lado y no son groseros ni prepotentes, que es algo que se da mucho en el cine. Afortunadamente ellos no lo son. Ujú. ¿Y tu padre? Tu padre tiene gran relación con la poesía. Eso Sí, me... fíjate, mi padre y mi madre tenían un negocio de importación de máquinas de tejer, y cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, el negocio no resistió el coletazo de la apertura de los mercados. Entonces se cerró el negocio. Mi papá fue nombrado director de la Casa de la Cultura, Sor Juan Inés de la Cruz, que él peleó una y otra vez con el gobernador para que hicieran un museo
de una casa de cultura donde nació Sor Juana se hizo un trabajo que diseñó Moisés Sabludowski, precioso. Tienen que ir a conocerlo en Nepantla. Y mi papá fue director del Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz. Y él y mi madre fueron como muy importantes en la cultura de eso. Desafortunadamente los dos murieron de forma reciente, lo cual hace que los extrañe muchísimo todos los días. Pero mi padre sí, y fue un impulsor de la cultura. Al pueblo en Nepantla le cambió el nombre de las calles por nombres de poetas, hizo congresos mundiales de poetas. Por ejemplo, consiguió que ahí en el pueblo le dieran un reconocimiento, un premio a Juan Gelman, por ejemplo. ¿No? Este, era un hombre que creía en la cultura y creía en la educación de manera pues, ¿Y qué te pasa a ti con la poesía? mira, yo me considero un narrador puro, Ujú. con poco sentido de la poesía. Hay poetas que sí me parecen brutales. Eugenio Montejo, uno de ellos, el gran venezolano. La poesía de Borges es una bestialidad. A mí las novelas de Bukowski no me gustan, pero su poesía sí me gusta mucho, ¿no? Pues hay varios poetas que pues, creo que son interesantes, aunque no me considero así un lector de poesía este, brutal, ¿no? Hay un escritor mexicano que todo le sale bien, que es William Herbert, por ejemplo, que tiene un libro de poesía que es maravilloso. Sí. Julián, de todas maneras, me parece a mí que es mejor poeta que narrador. Ahora, decía Fernanda Trías hace poco que las personas que leen poesía se ve en la narración, digamos, ¿no? Pareciera ser que esta cosa del lenguaje, de los personajes, del tipo de narrador que tú vas buscando en cada cuento, en cada lugar, en cada novela también, tiene que ver un poco con la poesía, me Yo creo que soy más un narrador puro, parece. que alguien que tiene alguien que decanta en líneas poéticas, ¿no? Creo que el tipo de literatura que trato de pergeñar es una literatura más directa, más, más narrativa, pues. ¿No? Sin Hay embargo, quienes su interés es, por ejemplo, la sonoridad de las palabras, el encuentro, el salto de la imaginación, etcétera, etcétera, que no creo que sea mi caso. Yo creo que sí estoy más en una escuela, en una tradición de narrativa más narrativa, a la cual no quiero decir con esto que me acerco, por favor, simplemente quiero decir cuál es la tradición a la que a mí creo que puedo pertenecer, es en la que escribe Stendhal, en la que escribe Dostoyevsky, o Tolstoy, o Faulkner, Rulfo, Hemingway, que son contadores de historias. Y hay una anécdota muy bonita que me contó Eusebio Rubalcaba, que cuando tomaba clases él en el Centro Mexicano de Escritores había dos grandes escritores que le daban clases, Salvador Elizondo y Juan Rulfo. Y Salvador Elizondo era la poesía, el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Y cuando iban con Rulfo, Rulfo los regañaba, le decía, cuente, no cante, cuente, no cante. Mira que hay alguien poético, es el señor Rulfo. claro. Ahora, ¿qué hacemos con el cuento de Retorno 201 escrito todo en sustantivos? ¿O qué hacemos con ese cuento que tú dices que es lo más romántico que es escrito y que es todo el tiempo el tema del lenguaje desmintiéndose a sí mismo? Todo el tiempo, No, ¿no? no, No a sé. mí me obsesiona el lenguaje, obviamente me obsesiona el lenguaje. Soy un obseso del lenguaje y trabajo el lenguaje porque es mi herramienta de trabajo. Y no quiero decir que no me importa el lenguaje, simplemente que no es un fin en sí mismo el lenguaje, sino un vehículo para contar una historia. Porque hay escritores que dicen, yo lo escuché alguna vez un escritor decir, es que la literatura es como un jardín japonés, que debes simplemente pasar por el jardín y no llegar a ningún lado, ¿no? Yo sí quiero llegar a un lado, yo no quiero andar deambulando por la belleza del jardín, yo quiero cruzar el jardín y llegar a un lugar. Creo que eso marca la diferencia entre... Eso no significa que no me interese el jardín, simplemente que no quiero simplemente gozar el jardín sin que importe qué es lo que va a suceder. A mí sí me importa lo que va a suceder. Insisto, soy un contador de historias, a mí sí me gusta contar historias.
Vamos a ir terminando. Dentro de poquito te quiero hacer las últimas preguntas. La primera, preguntarte, que es una curiosidad personal, ¿qué pasa cuando diriges? ¿Qué pasa con ese escritor? ¿No? Esta facultad de contar historias, ¿cómo es contar una historia a través del cine? Y las dos cosas se Fascinante. complementan o Es, chocan entre sí. es una experiencia fascinante dirigir. Me siento muy privilegiado de poder dirigir cine. Muy, muy, pero muy privilegiado. He trabajado con fotógrafos, los mejores fotógrafos del mundo. He trabajado con grandes actores como director. Con Charlize Theron trabajaste, que Con Charlize Theron, con Jennifer Lawrence, con Chema sí, Yagsky, Chema es con, una maravilla. con Danny Houston, con Tessa Ia, con Kim Basinger, con John Corbett, con Joaquín de Almeida. Eh, he podido trabajar con actores, he trabajado con los mejores editores del mundo, como Chris Wood, productores legendarios como Walter Parks y Larry McDonald, fotógrafos como Janusz Kaminski, Robert Elswit, John Toll. Entonces, dirigir es como jugar fútbol. Los que sean mexicanos sabrán lo que significa coladeritas. Es que las coladeras eran las porterías y tú haces un gallo gallina, que es uno con un pie, otro un pie, y eliges a tu jugador. Imagínate que dicen, ¿con quién quieres jugar? Tráiganse a Messi y quiero a Cristiano Ronaldo, tráiganse a Mbappé, tráiganse a Courtois en la portería, ¿no? Aunque les ha ido re mal en la Champions, ¿no? Pero no importa. Bueno, pero Cristiano, tráiganse a Benzema o tráiganse a Sí, Sergio Ramos. sí. Tú puedes armar un equipo con la gente que más admiras. Y la escritura es muy solitaria, muy solitaria. Estás horas y horas sentado, muy sedentario. Yo cuando tengo que dirigir una película o algo, tengo que ir al gimnasio. Tengo que meter duro al gimnasio unos 4 meses antes, porque si no tienes fuerza física, no puedes dirigirlo. Además, las que yo hago, que es subir y bajar cerros, y ahora vamos a poner la cámara acá y hay que caminar allá, siempre me meto en muchas dificultades físicas, ¿no? Porque que me gusta el monte, pues hago películas donde la naturaleza está muy presente. Y es muy divertido, la verdad, se disfruta mucho. Hay muchos directores que se enojan cuando digo que es divertido dirigir, pues es que la verdad es muy divertido dirigir, ¿no? A mí no me entra angustia, hay directores que todo el tiempo están angustiados. Yo no, yo al contrario digo, qué privilegio tengo de poder dirigir una película. Me siento muy privilegiado, la verdad. ¿Y cómo ves el cine en este momento, teniendo en cuenta la gran cultura de la cancelación que hay, sobre todo con respecto al cine? Tengo que, por ejemplo, ver la película de Woody Allen, ahora descubrí que está en Prime, poder rentarla porque no está. Entonces, ¿cómo está el cine en este momento para ti? Mira, yo creo que el peor error que podemos hacer cuando nos dedicamos al arte es permitir que la cultura de la cancelación llegue primero a nosotros que fuera. Creo que el estarte autocensurando es peor que la cancelación. Ahora, mi generación luchó contra una generación, una generación muy moralista y tratamos de crear causas de libertad para que ese moralismo no apachurrara a los hombres. Y bueno, ahorita estamos otra vez en una posición muy moralista. Creo que ya hay algunos, hay obviamente casos legítimos y genuinos por los cuales hay que reconsiderar el discurso, pero ya hay casos que ya empiezan a ser patéticos, la verdad. Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que ya me parece el colmo del patetismo. Hay en una universidad de Estados Unidos una pintura del siglo XVI que es una naturaleza muerta, un bodegón, en el cual hay una liebre y unos paisanos. Bueno, pues los veganos pidieron que se retirara el cuadro porque molestaba su sensibilidad. Eso no se puede. Ya no se puede estar hipersensibilizado. Obviamente, eh, esta cultura viene de gente muy joven. Como ahora las redes sociales son las que están determinando el discurso,
pues son gente de 16, 17 años que todavía está frágil, la que está decidiendo qué se va a decir, no se va a decir. Pero pronto va a pasar este telecaso, vamos a empezar a tener un, un cambio de respeto hacia quienes piensan diferente. Van las últimas dos preguntas. La primera es de Alejandro Latorre. Dice: Guillermo, al empezar a escribir Salvar el Fuego, ¿primero creaste a los personajes o la estructura? Ninguna de las dos. Ujú. Yo fui escribiendo conforme me iba latiendo. Yo no planeo la novela, yo no planeo la escritura, yo la procuro descubrirla conforme voy escribiendo. Entonces no hay una, una posición previa de qué voy a crear, la estructura de los personajes, lo voy descubriendo sobre la marcha. Yo no sabía que había esos personajes, yo no sabía que tenía esos. Ujú. Y bueno, la última, como esto es para los estudiantes universitarios, la casa universitaria del libro, ¿qué le dirías tú a algún estudiante, alguna estudiante que tiene esa obsesión, esa adicción que tú dices que tienes para escribir? Pues mira, ya sé que podrá parecer una broma, pero no lo es. Tienes que ser un escritor, tienes que escribir. No hay obra que se prepara, hay obra que se hace. Y mi sugerencia es escribe y termina lo que escribes. Y que sepan que lo primero que van a escribir es muy malo. Lo decía Hemingway, el primer tratamiento de todos va a ser siempre una mierda. Perfecto. Entonces, ni modo, que sí va a ser muy malo. Lo primero que escribes casi siempre es muy malo. Por eso se reescribe, y por eso hay el rigor, y por eso hay que darle vuelta. A menos que seas un genio, ¿eh? Muchísimas gracias, Guillermo. Saludos a Belia Arroyo, sexóloga, Fénix, Elena Morales, Erika Cronopio y Lu Orozco. Y bueno, ha sido un gusto enorme para mí entrevistarte otra vez, Guillermo. No, al contrario. Te agradezco muchísimo y un abrazo a todas y a todos. Gracias.